Ya tenemos listo en nuestro estudio al diputado William Dávila, a quien agradecemos su presencia acá en nuestro programa. Él es diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional y además presidente de la Comisión Internacional del Parlasur. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Interesante conversar con algún miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y además presidente de la Comisión Internacional del Parlasur, porque los escenarios internacionales han estado movidos en materia venezolana. Pero el día de ayer quizás se dio uno de los hechos más relevantes en el caso venezolano con este informe definitivo que emana de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, del cual, por ejemplo, la oposición venezolana en algún momento se mostró desconfiado, parte de la oposición venezolana, y se mostraba cierta confianza por parte del gobierno que ya salió a rechazar el informe y a hacer ciertas recomendaciones para la actualización y el cambio del mismo por parte de Michelle Bachelet. Vamos a comenzar marcando posición de forma general. ¿Qué observa del informe? ¿Qué nos dice el informe? ¿Cuál es la lectura de un diputado miembro de la Comisión de Política Exterior? Mira, en primer lugar, documenta las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Eso ya tiene una carga y una fuerza moral, ética e internacional muy fuerte, porque no es un simple documento, sino que lo documenta. Y algo muy importante, que allí se refleja las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales. Solamente eso ocurre en dictadura. Además, algo muy importante, porque es el discurso que siempre se ha vendido, que estamos en presencia de un socialismo donde la parte colectiva, económica y social prevalece, y en este informe se señala y se documenta las violaciones de los derechos económicos, sociales, es decir, que la materia de alimentación, salud y desarrollo económico no se está cumpliendo dentro de los parámetros de los tratados internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Ahí tenemos pues una flagrante violación de esos principios en el sentido de que no solamente son los derechos civiles y políticos los que se están violentando, sino también los derechos económicos y sociales. Bien, pero Michelle Bachelet, desde el primer informe o el informe previo, hace algunos meses, estableció que las sanciones de estos países han agravado la situación venezolana, aunque no responsabilizó a alguna sanción de la realidad de Venezuela. Ella estableció que esto no coadyuva para nada al bienestar del país y no contribuye en lo absoluto a la salida que se busca en Venezuela. ¿Qué tiene que decir sobre este tema? Yo tenía aquí unas notas, precisamente las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo del 2019 demuestran la crisis económica que ya venía. Incluso la propia alta comisionada de los derechos humanos señaló que venía desde el año 2013. Me explico, que ya existía una condición económica desastrosa preexistente y además que las sanciones son selectivas. Las sanciones tienen que ver con viajes o congelación de viajes o prohibición de viajes, con congelación de activos, y eso no pasa de 150 a 180 funcionarios. De manera tal de que en absoluto eso tiene que ver con el desastre de un modelo económico que no ha traído sino desempleo, crecimiento de la pobreza crítica. Mire, yo traía aquí otro informe importantísimo del Instituto Internacional de Cooperación de la Agricultura. Esto fue a propósito de la 49 sesión de la Asamblea General de la OEA que yo participé. Mira esto. Si es adjunto a la Organización de Estados Americanos. Sumamente importante. En materia, por ejemplo, de seguridad alimentaria. El caso más extremo, como veremos más adelante, dice este informe, es Venezuela, donde la inseguridad alimentaria llega a cerca del 80% de la población. Haití, 45%. Esto no tiene nada que ver con las sanciones económicas. Esto lo que tiene que ver es con un modelo económico que no funcionó, que definitivamente lo que ha traído es pobreza y atraso, y que en absoluto tiene que ver con las sanciones, que son además selectivas. Lo que seguramente se pregunta toda Venezuela, siendo el Consejo de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos un organismo propositivo, un organismo que exhorta a los gobiernos a tomar en cuenta las medidas que se plantean, no tiene decisiones vinculantes, no está en la capacidad de cambiar realidades. Entonces le pregunto, ¿cómo beneficia esto a Venezuela o cómo influye esto en la realidad venezolana? Bueno, mire, en primer lugar se pone en evidencia que estamos en presencia de un Estado fallido, ¿no? Un Estado que va en contra de los, vamos a decirte, de los principios y de los valores de lo que debe ser una democracia.
La conciencia la tiene que tomar el pueblo venezolano. Por eso la importancia de la marcha de hoy, 5 de julio. Porque hoy es una marcha precisamente para garantizar ese valor de dignidad que tenemos nosotros como pueblo. Y eso solamente lo podemos garantizar nosotros mismos. O sea, la comunidad internacional ha actuado. Tú dijiste hace rato de eventos internacionales de gran significación. El hecho mismo que la delegación oficial de Juan Guaidó fuera aceptada en la 49 Asamblea General de la OEA y este informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, ¿qué significa? Que la comunidad internacional está sumamente clara de lo que está pasando en Venezuela. Somos nosotros los venezolanos los que tenemos que continuar presionando en una sincronización de acciones, tanto en lo internacional como en lo local y en lo nacional. Nosotros no podemos descuidar ese evento. Me veo obligado, diputado, a increparlo en este tema. Antes de irnos al corte, vamos a dejar esta pregunta en el aire. ¿Hasta cuándo vamos a mostrar la realidad? ¿Hasta cuándo se va a ejercer presión? ¿Hasta cuándo se va a aplaudir este tipo de informes porque dicen que se pone en evidencia que existe una violación de los derechos humanos? Estoy citando a la oposición, o cualquier otro tipo de situación que se habla sobre el caso venezolano. ¿Hasta qué día se va a implementar este tipo de prácticas? ¿Cuándo la oposición realmente le va a dar al pueblo que lo sigue una acción en donde definitivamente derive en lo que el pueblo que lo sigue quiere? Porque hasta ahora se ha tildado la oposición, por lo menos en este último mes, de una oposición que está dormida o de una oposición que no está haciendo nada para poder saldar esta situación que vive Venezuela. Se le está dejando todo el trabajo a los organismos internacionales. ¿Qué está haciendo la oposición? Ya volvemos con más de Primera Página.